¿Qué celebramos el día de hoy? Hoy se está celebrando el Día del Padre, ¿cierto? Y de pronto algunos dicen, no, yo no celebro porque yo no tengo papá. No, eso es una mentira. Nosotros sí tenemos un Padre celestial, el cual hay que celebrar todos los días, celebrar el tenerlo como nuestro Padre. El tenerlo ya como ese Padre que nos da identidad de hijos. Porque ¿cuántos hijos hay en este lugar? Todos somos hijos y tenemos el mejor Padre del mundo. Y ese fue el diseño original de Dios. Él quería que la familia inicialmente estuviera constituida por un padre, una madre y los hijos. Pero ¿qué pasó? Que debido a la desobediencia del hombre, entró el pecado y por ende el enemigo hizo estrago en el modelo de familia creado por Dios. Y lo vemos hoy en día en las congregaciones. Somos más mujeres que hombres. Y gloria a Dios, porque el Señor nos dotó con un corazón muy sensible a su voz, con un corazón que anhela todos los días tener esa relación permanente con Él. No digo que los hombres no lo tengan, claro que sí, porque si fuimos creados a imagen y semejanza de Él, el hombre también tiene ese corazón sensible a la voz de Dios. Entonces vemos que debido al pecado del hombre, la sociedad ha venido sufriendo mucho por la falta del cumplimiento de los roles. Unos para el hombre, otros para las mujeres y otros para los hijos. En la familia, cada uno de nosotros tiene roles específicos diseñados por Dios para cada uno de nosotros. Para dar inicio, vamos al texto en la carta a los Efesios, capítulo 5. A partir del versículo 21. Vemos que hay un título que dice, someteos los unos a los otros. El versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor, por el propósito de ella para cada uno de nosotros, por el propósito de ella para hoy
ser edificados, Señor, como cuerpo de tu iglesia. Señor, ayúdanos a entender este mensaje, ayúdanos a vivirlo, Señor, y que este mismo mensaje, Señor, nos confronte si es necesario, nos redarguya, nos anime, nos aliente, pero que haga algo en cada uno de nosotros. Agradecidos estamos, Señor Jesús, por tu obra redentora en la cruz. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces vemos que hay unas pautas, hay unos consejos específicos de Pablo para la iglesia en este texto, que hoy nosotros también nos tendríamos que someter a ese consejo, porque si Pablo lo estableció, si Pablo lo escribió en sus cartas y lo dio a la iglesia, fue porque el Señor mismo lo inspiró a través de su Santo Espíritu para que lo escribiera. No es para ese momento únicamente, sino que la palabra de Dios es vigente por los siglos de los siglos. Vemos que el hombre fue constituido como cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Vemos que el hombre tiene un mandato específico de amar a su esposa como se ama a sí mismo. Pero un hombre que no está sometido al señorío de Cristo no puede cumplir estos requisitos. Una mujer que no está sometida al señorío de Cristo no puede sujetarse a su esposo, ¿cierto? Unos hijos que no están sometidos al señorío de Cristo no pueden sujetarse, no pueden honrar a sus padres. Hoy lastimosamente en el país, vamos a hablar específicamente de Colombia, la celebración del padre no se hace como se hace la celebración de la madre. Hay muchos memes que aparecen por ahí, aparece el pollo el día de la madre y el día de los padres aparece el caldo de patas de pollo, ¿cierto? Hay una gran diferencia. Y eso no está tan lejos de la realidad, pero es que eso hace parte del pecado en que entró la humanidad. A partir de que alguien se adelantó en sus tiempos, a partir de que un joven y una joven decidieron hacer antes de tiempo lo que estaba establecido por Dios para un tiempo específico y dentro de un matrimonio, en este caso, se adelantaron a eso, decidieron tener relaciones sexuales y como resultado vino un embarazo. A partir de que esta jovencita quedó en embarazo, el chico que es un adolescente, un niño todavía, no asume esa responsabilidad porque no está en la capacidad de asumirla. Inmediatamente ya se rompe unos roles que son fundamentales en la vida del bebé que viene en camino. A partir de que este bebé crece sin esa figura paterna, se genera en él unos vacíos impresionantes. Vacíos que cuando va creciendo busca llenar en cosas diferentes. Alcohol, las drogas, la pornografía, aún la prostitución. Aparte de eso, súmele que como a esta mamá le tocó dejar a su pequeño al cuidado de un familiar, de un vecino, porque ella tenía que ir a trabajar, porque el hombre no respondió. Estos niños están sufriendo maltrato físico, verbal y sexual. El diseño de Dios, ese diseño original para la familia, se rompió. Se rompe a partir de que se decide hacer las cosas a nuestra manera y fuera de tiempo. Y vemos las consecuencias hoy en el mundo entero. Vemos cómo el pecado cada día va en aumento.
cómo la maldad, cómo el maltrato hacia los pequeños aumenta cada día. Cómo hay corazones tan decepcionados de sus padres en un caso, de hijos en casos de padre, de esposas que fueron abandonadas por sus esposos, maltratadas, abusadas. Hoy se volcó la necesidad de sentirnos amados y de amar, porque la necesidad de amar está en cada uno de nosotros. Así como tenemos la necesidad de ser amados, también tenemos esa necesidad de amar. ¿Qué es más fácil hoy? Adoptamos una mascotica y todo nuestro amor lo llevamos a ese animalito. ¿Por qué? Porque estamos decepcionados. Ahí se rompió algo. Y gloria a Dios por las mascoticas. Pero la mascota no puede suplir, no puede llenar el vacío que yo tengo a causa de los roles rotos, cambiados, distorsionados, porque el único que puede llenar mi corazón es Cristo. ¿Cuántos de nosotros aquí no tuvimos esa figura paterna? Muchos, ¿cierto? Muchos. Y cuando llegamos a Cristo, que nos presentan a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, uno se aferra a Cristo inmediatamente. Lo digo en mi experiencia. Yo me aferré a Cristo inmediatamente. Entonces, para mí todo era Cristo. Pero me empezaron a decir que es que yo tengo un papá, que Dios Padre es mi Padre. Y eso nos cuesta ver a Dios Padre como nuestro Padre, como nuestro Abba. Porque como no tuvimos esa figura humana, esa figura física, nos cuesta. Entonces llegamos a tal momento, llegamos a un momento en que nosotros vamos dejando al Padre a un lado. Y nos enfocamos solamente en el Salvador. Pero tenemos que tener ese conocimiento pleno de que Dios es nuestro Padre. Y hoy el Señor nos los quiere recordar. Dios es nuestro Padre. Un Padre que no decepciona. Un Padre que te ama de una manera incondicional. Un Padre que te corrige porque te ama. Un Padre que te provee, que te cuida. Que hoy te dice, mi hijo amado, mi hija amada, eres tú. De pronto, tu papá, tu mamá, nunca te lo ha dicho. Nunca te ha dicho que te ama, nunca te lo dijo. Pero hoy el Señor quiere poner la convicción en tu corazón de que Él te ama, de que eres importante para Él, que eres valiosa para Él, que eres valioso para Él. Que aunque padre y madre te abandonaron, Él nunca te va a abandonar. Que aunque te equivoques y vuelvas a Él, Él te recibe. Él te recibe. Entonces, vemos en Génesis 3, capítulo 3, Génesis 3, capítulo 3, versículo del 12 al 13, nos dice: y el hombre respondió, la mujer que me distes por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. El enemigo, en su afán
de imitar a Dios en todo, su propósito era dañar ese plan original para la familia. Ya a partir de que la mujer escuchó su voz y dio a comer a su esposo, ya entró el pecado al mundo. Y hoy vemos cómo nosotras, las mujeres, nos ha tocado asumir el rol que le correspondía al hombre. Cómo nosotros seguimos diciéndole al Señor todavía, es que el enemigo me tentó. Cómo hoy en día nosotros tenemos que tomar el lugar del hombre con respecto a la provisión, a la educación de nuestros hijos. Alguien ahorita me decía, felicitaciones. Y yo sarcásticamente le dije, ¿y por qué me felicitas? Porque es que tú has sido padre y madre. Digo yo, no, yo he sido madre. Yo he sido madre. No nos dejemos engañar de esa manera. Es que usted es padre y madre. No, nosotros no podemos ser padre. Yo he sido madre. El padre de mis hijos es el Dios Todopoderoso. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Que nosotros sintamos que podemos hacer la labor del padre con nuestros hijos. No. Por mucho que nosotros procuremos como mujer llenar el vacío que deja un padre en la vida de nuestros hijos, no lo vamos a lograr. Porque ese fue un rol específico para el hombre, distorsionado por el enemigo en la actualidad. Muy distorsionado. Muy distorsionado. Entonces nosotras las mujeres estamos llamadas a desempeñar el rol de madres con nuestros hijos, con nuestras hijas, no el de amiga. Nosotros no desempeñamos el rol de amiga con nuestros hijos. ¿Saben que estos días me decía alguien que ella buscaba refugio en su hija porque la sabía aconsejar con respecto a su esposo? Yo me quedé, no, eso está fuera del plan original de Dios. No, que nosotros fomentemos la cercanía con nuestros hijos. Eso está súper bien, pero nosotros nunca podemos dejar de ser madres y los hombres no pueden dejar de ser padres con sus hijos. Tenemos que hacer la labor de madres, tenemos que hacer la labor de padres, porque nuestros hijos necesitan a una madre y nuestros hijos necesitan a un padre. Que, como dije anteriormente, que generemos ese espacio en que ellos puedan hablar maravilloso. Porque le voy a decir, qué bendición nosotros decirle a nuestros hijos, es que yo soy tu mamá y es el título más grande que yo puedo portar. Yo no me puedo igualar a los amigos, a las amigas de mis hijos. No. Vamos a desempeñar esa labor de madres y a desempeñar esa labor de padres. Hoy en día, como ustedes veían en el abreboca de la invitación a la prédica, hemos cambiado el rol. El título dice un rol o un roles, y roles simboliza todo lo material en este caso. Hemos descuidado nuestra relación de familia por el deseo de poseer y poseer y poseer y poseer. Y llega el papá súper agotado a su casa y no consiente que sus hijos le hablen
porque llega agotado a su casa, es una realidad. Pero muchas veces ese agotamiento lo genera el deseo de tener más y más y más y más. Y quiere suplirle a sus hijos con roles el tiempo que no pasa con ellos. Y ese tiempo perdido nunca lo vamos a recuperar. Esos días escuchaba una frase, no era una frase, era un corto video, una reflexión. Y decía, me daré por satisfecho y sabré que he cumplido mi buen papel de padre cuando siendo viejo mis hijos quieran estar conmigo. Que su hijo y que su hija quieran estar con usted significa que vamos por buen camino. Que busquen esos espacios para compartir con nosotros sin que nosotros los estemos generando. Significa que vamos por buen camino. Pero cuando nuestros hijos nos sacan el cuerpo, algo no anda bien. Cuando nuestros hijos buscan el consejo en otro lugar, algo no anda bien. Tenemos que replantear cómo nos estamos nosotros relacionando con nuestro Padre Celestial, porque de ahí depende. De mi relación con mi Padre depende mi relación con los demás. Lo que está más cerca del corazón de Dios es el corazón de un padre. Hoy la predicación está enfocada en el rol del padre como tal, porque la naturaleza misma de Dios es la naturaleza de padre. Y como nosotros fuimos hechos a su imagen y su semejanza, eso está en el corazón del hombre. Y cuando un hombre se acerca a su Padre Celestial y le dice, enséñame. Cuando un varón va y busca en la palabra cómo debe conducirse con respecto a sus hijos, con respecto a su esposa, y su consejero es Dios a través de su palabra, eso agrada al Señor. Eso agrada a su corazón. Eso denota que usted tiene el ADN del Padre Celestial. ¿Qué debe tener el corazón de un padre? El corazón de un padre debe tener dulzura, amor, comprensión y la providencia de Dios. Usted como padre, usted como esposo, debe estar revestido de la gracia de Dios para desempeñar ese papel. Debemos estar revestidos de la gracia de Dios para desempeñar el papel de padre y el papel de madre. Dios como padre tiene todo esto y quiere que el hombre como padre también lo tenga. Esto se da, esta identidad se da en cada uno de nosotros a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, van a suceder cosas extraordinarias. Ahora la pregunta es, ¿realmente Cristo es nuestro Señor? ¿Realmente nuestros roles dentro de la familia le hemos entregado el señorío de nuestro corazón a Cristo? Tendríamos que evaluarnos cada uno de nosotros. Los padres deben rescatar la autoridad perdida. Como padre, el hombre está llamado a rescatar la autoridad perdida. Deben construir con sus hijos relaciones sanas. Y aquí, a través de la palabra, vamos a ver unos roles importantes del padre. El padre debe ser un padre que tenga misericordia. Si el hombre y la mujer no tienen misericordia en su corazón, no pueden ser buenos padres, no pueden ser buenas madres. Lucas
15, versículo 20. 15:20 nos dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Sabemos la historia del hijo pródigo, ¿cierto? El hijo pródigo sale de su casa, comete pecado, lo reconoce que cometió pecado, reconoce su condición, se arrepiente y toma la decisión de volver a casa. Cuando vuelve a su casa, este padre misericordioso sale y le abraza, lo besa. Y aparte de que lo abraza, lo besa, le da vestiduras nuevas. Estamos llamados a ser padres llenos de misericordia por nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se equivocan, estamos llamados a recibirles en amor, abrazándoles, besándoles, porque eso va a hacer una gran diferencia en su condición. El padre debe entender que su esposa e hijos se van a equivocar, pero él debe extender su misericordia. Debe tener un corazón perdonador. Así como nuestro Padre Celestial nos perdona a nosotros las fallas que tenemos como padres, nosotros como padres estamos llamados a perdonar a nuestros hijos cuando ellos se equivocan y cuando ellos reconocen que se equivocaron. Restaurarlos. Porque no es solamente abrazarlos, yo te perdono, pero hay que restaurar lo que se dañó. Hay que restaurar. También vemos que el Padre que Dios quiere que nosotros seamos es un Padre de multitud. Un Padre como hombre de multitud. Vamos a Génesis capítulo 17 y vemos el ejemplo de Abraham. Génesis 17, de 5 al 6 nos dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Un padre conforme al corazón de Dios es un padre de multitud. ¿Cuántos hijos tienes? Ah, yo tengo 2 hijos. ¿Cuántos hijos espirituales tienes? Estamos llamados a tener muchos hijos en lo espiritual. Estamos llamados a que nuestros hijos sean instruidos a tal punto de que ellos también sean padres de multitudes. Pastores, misioneros, evangelistas, haciendo la obra de Cristo. Pero el hombre tiene que ser ejemplo a sus hijos en esto. La mujer debemos ser ejemplo a nuestros hijos en esto. No podemos pretender que nuestros hijos hagan algo que nosotros no estamos haciendo, ¿cierto que no? Porque nos constituimos en fariseos, en religiosos, y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros seamos ejemplos a nuestros hijos. El padre con su ejemplo debe motivar a sus hijos al ministerio y al servicio. Eso es súper importante. Muchos servimos con nuestros hijos en la iglesia. ¿Cómo es nuestra actitud un domingo en la mañana? ¿Cómo nos levantamos nosotros? Gozosos, ansiosos por llegar a la iglesia, ¿cierto? Motivados desde el día anterior, ¿qué es lo que yo me voy a poner mañana? Planchando la camisa para venir bien como se merece la ocasión. O nos levantamos mal geniados, peleando, ¡báñate! Es que nos cogió la tarde. ¿Cierto? No, aquí no se ve eso. Aquí todos somos
gozosos de servirle al Señor. Y nuestros hijos se tienen que contagiar de eso. Por eso debemos ser buen ejemplo a nuestros hijos. Debemos ser de buen ejemplo a nuestros hijos en el ministerio. Vea, yo me pongo a ver a mi hija y yo digo, que se atengan, que se atengan a los muchachos, que se atengan los muchachos porque ella tiene una labor específica dentro del ministerio y cuando le toca hablar, habla. Cuando me toca hablar, hablo. Cuando me toca callar, callo. Y nuestros hijos tienen que ver eso. Nuestros hijos tienen que ver el ejemplo en cada uno de nosotros. Ella alguna vez me dijo algo, yo se lo comenté a mi amigo el pastor Roy. Me dijo, admiro de ti que eres la misma en la iglesia y la misma acá en la casa. Me lo dijo porque había visto un episodio de alguien que no es así. Y me impactó eso y yo dije, uy, qué gran responsabilidad tenemos nosotros como padres. Y qué gran responsabilidad tenemos aún más cuando somos padres que servimos en la obra. Sí. Así como los hijos ponen quejas así como los padres ponemos quejas a los pastores, al líder de la iglesia, de nuestros hijos también ponen quejas de nosotros a los líderes de la iglesia. Entonces, pero que eso no sea la motivación. Que no sea qué va a decir el pastor de mí o qué va a decir la pastora de mí. Que sea, Señor, ¿qué piensas tú de mí? Esa es la motivación correcta. Yo hacer las cosas bien delante del Señor porque Él me lo está demandando y porque Él está mirando todo lo que yo estoy haciendo. Entonces vemos que el Padre tiene que tener misericordia en su corazón y tiene que ser un hombre de multitud. Debe ser ejemplo de fe, una fe que les motiva a seguir y amar al Señor. Debemos ser ejemplo de fe a nuestros hijos. Llevarlos a amar al Señor. Génesis 27, capítulo 27, versículo 27 al 9 dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió a Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Aquí vemos la bendición de Isaac sobre Jacob, ¿cierto? Y vemos que nosotros como padres estamos llamados, iglesia, a bendecir a nuestros hijos constantemente. Todos los días de nuestra vida estamos llamados a bendecir a nuestros hijos. El Señor nos ha dado promesas a cada uno de nosotros con respecto a nuestros hijos. Y todos los días nosotros debemos decirle, Señor, tu promesa se cumplirá en peranito, en sutanito. Y yo lo bendigo, Señor, porque será hombre de multitud. Será hombre que te va a servir con un corazón, Señor, contrito y humillado. Yo bendigo su salida y yo bendigo su entrada, Señor. Yo te pido, Padre, que los rodees de personas que sean de edificación para su vida. Todos los días nosotros debemos bendecir a nuestros hijos. Tenemos esa responsabilidad.
Muchas veces oramos por toda la iglesia y no nos acordamos de que nuestros hijos también tienen la necesidad de oración. ¿Mm? Muchas veces somos comprensibles con el otro joven y con nuestro joven no. Nuestros hijos nos necesitan. Papá, tu hijo te necesita. Mamá, tu hijo te necesita. Ah, que es que está muy pequeño y no. Berta ahorita lo decía. Hay muchas semillitas. Me encanta cuando veo tantos niños porque son lienzos en blanco. Depende de nosotros sembrar la buena semilla en ellos. Qué bonito que las maestras van a ayunar por los niños de la escuela infantil. Pero le doy una noticia. La labor de la maestra no es instruir a sus niños en el camino del Señor. Esa es labor nuestra como padres. Porque hemos descuidado a nuestros pequeños en eso, en nuestros hogares, a nuestros adolescentes. Entonces mandamos al niño a la escuela dominical y pensamos que eso es suficiente. No, la labor de la maestra no es cimentar a su niño. Ella tiene una labor específica. Pero la responsabilidad de nosotros como padres. Hemos entregado los roles a otros. Y pasa con tantas cosas más. Como muchos aún creyentes pretenden que sea la profe del colegio la que enseñe principios a sus hijos. No, estamos llamados a ejercer ese rol. Entonces nos está diciendo que el padre debe bendecir a sus hijos. ¿Cómo? Por medio de palabras edificantes. Las palabras bien dichas o mal dichas tienen una influencia positiva o negativa en nuestros hijos. ¿Cómo le estamos hablando a nuestros hijos? De la manera como ellos le hablan a otros. Porque ese reflejo. Si usted le habla con dulzura a su hijo, él va a hablar con dulzura. Si le hablamos con grito, ellos van a hablar con gritos. Si somos todo el tiempo mandonas, nuestros hijos también van a mandar a otros. ¿Cierto? Yo me preocupé hoy por la palabra. Yo dije, bueno, me toca predicarle al pastor, al hermano, a Guillermo, al hermano de allá, porque el rol era específicamente para los padres. Pero bueno, ¿cierto? También, claro que sí. Entonces vemos que el varón está llamado a bendecir a su hijo. Nosotras las mujeres también, las mamás también. Pero el hombre no debe descuidar su rol. Ah, es que yo trabajo y mi esposa es la que se quede en la casa. Usted tiene unos roles específicos. No podemos distorsionar el diseño original que Dios estableció para nosotros como iglesia. Lo leíamos en Efesios. Ahí está. ¿Usted quiere que su esposa se sujete a usted? Sujétese a Cristo. Y no saque el texto del contexto. No lo saque. No lo saque. Nos dice que el padre debe ser ejemplo. El padre debe ser ejemplo. Pero bueno, antes de continuar, el otro dice, los padres desde muy temprano
deben bendecir a sus hijos, deben imponerle manos, pidiendo que sean llenos de sabiduría, armonía y unción de multiplicación en sus vidas. Ministremos el corazón de nuestros hijos. Que cuando nuestros hijos vayan al colegio, a la universidad, pidámosle al Señor que los llene de paz en su corazón. Señor, que tu paz esté en el corazón de ellos. Porque hoy en día, como todo se hace así a la brava, que nuestros hijos no respondan a esas palabras necias. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 9, del 1 al 5. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, todo lo que Salomón quiso hacer. Vemos que Salomón continuó, o más bien inició algo que había estado en el corazón de David, su padre, que era ¿qué? Construir el templo, ¿cierto? David no lo pudo hacer, pero Salomón cogió lo que el papá ya había dejado establecido y edificó el templo. Nosotros también debemos ser ejemplo a nuestros hijos. ¿Qué es lo que nosotros hemos iniciado y que tal vez no tengamos las fuerzas, ni tengamos el tiempo, ni tengamos las capacidades, pero que nuestros hijos se enamoren de eso que el Señor nos ha dado? Que nuestros hijos continúen la labor entregada, que amen hacer ministerio, porque nosotros hemos sido ejemplo de amor hacia el ministerio, hacia la casa del Señor. Que usted sea ejemplo a su hijo, a su hija, de cuando venga a este lugar, tenga sentido de pertenencia y su pequeño también lo vea. Que si usted no presta sus oídos a murmuración, su hijo o su hija tampoco lo va a prestar. Debemos dejar legado a nuestros hijos. ¿Qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? El de la queja, el de la murmuración hacia el ministerio, el del descontento porque las cosas no nos salen como queremos, el de la frustración. No. Que nuestros hijos vean gozo, paz, fe, confianza en nosotros. En el versículo 2 dice, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y sobre ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo le he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Sabemos que David le falló al Señor, pero también sabemos que la Biblia habla de él como el hombre conforme al corazón de Dios. Salomón tuvo un buen ejemplo, su padre David. Y Dios hace alusión a cómo era David con respecto a la promesa para Salomón. ¡Wow! Eso es grande, eso es maravilloso, iglesia.
Que el Señor le diga a su hijo, ¿sabes qué? Es que yo vi el amor de tu mamá, el amor de tu papá por la obra. Yo vi cómo se entregó, cómo me dio el señorío sobre su corazón. Y yo hago memoria lo que era tu padre. Y hoy por eso viene esta promesa sobre tu vida. A eso tenemos que apuntarle como padres. Qué gran responsabilidad, iglesia. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Qué gran responsabilidad. David era un hombre comprometido con Dios. Era un hombre conforme a su corazón. ¿Ah? A pesar de su fracaso, Dios lo deja como ejemplo. Esto es muy lindo. De verdad que tiene que significar algo para cada uno de nosotros. David siempre estaba en la presencia del Señor. Nosotros debemos estar siempre en la presencia del Señor. David estuvo en integridad. Nunca habló mal de otro ni aceptó murmuración de otro. Tuvo la oportunidad de levantarse en contra de Saúl. Tuvo la oportunidad de acabar con su vida. Y en su corazón había temor de Jehová. ¿Y qué fue lo que dijo él? Me libre, Señor, de tentar en contra del ungido de Jehová. Y conocía las debilidades de Saúl. Y nunca se aprovechó de esas debilidades. Que nuestros hijos vean eso en nosotros. Que en el ministerio no nos tiremos unos a otros. Pero que en el hogar, como esposos, estén de acuerdo también. Y no se contradigan. Nuestros hijos tienen que ver eso. Vemos que David también era un hombre que daba ejemplo en sus finanzas. ¿Se recuerdan que David dijo, ¿saben qué? Ya no vuelvan a traer más. Ya hay suficiente. Cuando por allá el profeta Natán lo confronta, él reconoce. En el Salmo 51, él clama al Señor. Que nuestros hijos también nos vean vulnerables delante de Dios. Que también seamos vulnerables delante de nuestros hijos. Que cuando nos equivoquemos con respecto a ellos, le pidamos perdón. Que cuando nos equivoquemos con respecto a otra persona, reconozcamos y que nos vean arrepentidos por eso que hemos hecho mal. Igual responsabilidad tienen los hijos con los padres. Porque de pronto muchos hijos están pensando, ay, le están dando a mi mamá, a mi papá. Pero los hijos también tienen una responsabilidad grande. Lo vemos en Efesios 6:1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y sigue, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabe cuándo nuestros hijos se enojan tanto con nosotros y no nos obedecen? Cuando nosotros somos incoherentes en lo que pensamos, en lo que hablamos y en cómo actuamos. Cuando no estamos alineados a la voluntad de Dios, nuestros hijos no nos toman en cuenta. Y cuando le decimos algo,
nuestros hijos nos pueden decir, ¿quién mandó? ¿Cómo así? Usted me lo está diciendo a mí cuando usted no lo cumple. Perdemos la autoridad con nuestros hijos. La perdemos. Cuando echamos tanta cantaleta, perdemos la autoridad con nuestros hijos. Cuando prometemos y no cumplimos, perdemos la autoridad con nuestros hijos. Acá ustedes también tienen un padre que el Señor ha puesto y a una madre que el Señor ha puesto. Los pastores de la iglesia, ¿cierto? Aplica también acá esto para esa parte espiritual. Honra a tu padre y a tu madre. Más adelante dice que debemos honrar a nuestros pastores, que son los que Dios ha colocado para que velen por nuestro bienestar. ¿Estamos honrando a nuestros pastores? ¿Estamos honrando a nuestra pastora? Hay muchas maneras de honrar. Hay muchas maneras de honrar. Hermanos, y estamos en tiempos difíciles, donde nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Donde tenemos que velar por el bienestar del otro antes que el propio. Tenemos tarea, mucha tarea. Bueno, entonces vemos también en Esther 2:11, vemos otro ejemplo. Vemos el ejemplo de estos padres que son padres sustitutos. Hoy en día, debido a que el rol original para la familia se rompió, vemos muchas parejas con hijos de diferentes uniones anteriores. Están los tuyos, están los míos y están los nuestros, ¿cierto? Pero Dios vino a restaurar y Dios restaura. Y vemos el caso en Esther 2:11, Esther capítulo 2, versículo 11, y vemos el caso de Mardoqueo. Un padre sustituto, un padre que acoge al hijo de otra, de su pareja actual que tiene hijos, debe ser un padre con las características también aquí mencionadas. Debe ser ese padre. Dice, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataba. Qué lindo esto. Si tú como padre tienes a cargo hijos de tu esposa que no son tus hijos, tú tienes que velar por ellos como si fueran tus hijos propios. Si estamos en el Señor, nosotros no podemos hacer diferencia. Con nosotros, chicos. Que nadie evidencie en tu hogar que no son tus hijos. Va para hombres y va para mujer. Es que, hermanos, la responsabilidad no es únicamente venir a la iglesia y gloria a Dios, aleluya. Y hoy esta palabra nos da para que el Señor demande más de nosotros. Ya se nos habló. Ya el Señor dijo. Ya no tenemos excusa. Hay que obedecer la voz del Padre. Amén. Hay que obedecer la voz del Padre. El diseño original del hombre fue constituido
más bien, en el diseño original, el hombre fue constituido como cabeza, como autoridad dentro de la familia. Fue constituido como protector, como proveedor. Pero como les dije anteriormente, a causa del pecado, este rol se distorsionó. Entonces, hoy en la actualidad vemos esposas heridas, hijos desobedientes y abandonados, maltratados. Y a la mujer le tocó asumir un rol para el cual ella no fue diseñada. El de estar pendiente de una casa, de un trabajo, de mirar dónde deja a sus pequeños. Y por eso hoy la mujer es tan sufrida, es tan herida. Y gloria a Dios porque las que estamos aquí ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y hay una tarea aún por hacer porque no se ha alcanzado. Todavía hay en nuestro corazón heridas, dolor. A veces nos agotamos. A veces creemos que la tarea nos va a quedar grande. Pero hoy el Señor nos dice que Él es nuestro Padre, el que nos alienta, el que nos fortalece. A ti, varón, el Señor te dice que de la mano de Él vas a llegar a ser ese padre de ejemplo para tus hijos. Que no estás solo en esta tarea, no. Tienes que ser ejemplo a tus hijos. Y recordemos que nuestro primer ministerio es en nuestro hogar. A veces nos desbaratamos por servir en la iglesia y eso está maravilloso. Eso está maravilloso. Pero si nosotros no hacemos en nuestro hogar, no vamos a poder venir acá y hacer. No. Hay un orden. Hay un diseño. Hay un plan. Y Dios quiere que seamos conscientes de todo eso. Amén. Él quiere que nosotros miremos cómo hemos desempeñado nuestros roles. Y lo maravilloso es que el Señor todos los días nos da una oportunidad de seguir escribiendo nuestra historia con Él. Amén. Bueno, Padre, gracias. Yo te doy en esta mañana, Señor. Porque tú eres ese Padre que cada uno de nosotros ha soñado. Tú eres ese Padre, Señor, que suple cada una de nuestras necesidades emocionales, físicas, espirituales. Tú eres ese Padre, Señor, que has venido a restaurar el daño que tal vez algunos de nuestros padres causó en nuestro ser. Tú eres ese Padre, Señor, que escuchas al niño cuando llora en silencio, que escuchas al adolescente cuando llora, cuando sufre a raíz de la ausencia del padre o de la madre. Y tú has venido, Señor, para darnos una vida plena a través de tu Hijo amado. Y por eso hoy, Señor, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí presentes. Tú les conoces. Tú sabes qué faltantes hay en sus corazones. Tú sabes de qué tienen necesidad. Y tal vez hoy ellos lo que necesiten sea un abrazo, Señor. Tal vez ellos lo que necesitan en esta mañana es escuchar tu voz diciendo, mi hijo eres tú. Te amo, hijo, te amo, hija. Tal vez, Señor, lo que ellos quieren es que tú afirmes esa paternidad tuya en ellos. Señor, no queremos cosas materiales, aunque son necesarias.
Queremos, Señor, obedecer tu palabra, obedecer al llamado que cada uno de nosotros tiene. Y sabemos, Señor, que cuando buscamos tu reino, tu justicia, obedecer, las demás cosas vendrán como añadidura. Yo bendigo, Señor, la vida de este Padre espiritual que tú has colocado sobre este lugar, Señor. Y yo te pido, Señor, que lo rodees de hombres y mujeres que le ayuden a levantar sus brazos, que les ayuden a ellos, Señor, en esta labor que tú has encomendado y que no es fácil, Señor. Que fortalezcas a nuestros pastores en este lugar, Señor, fortalécelos. Protégelos, Señor, guárdalos y que nosotros seamos también escudo alrededor de ellos con nuestras oraciones. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.